Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día y seguimos acá meditando en las Escrituras o estudiando en este caso los libros proféticos. Estamos terminando el libro de Jeremías en los capítulos del 50 al 52. En su profecía, algunos creen que Jeremías utilizó o tenía a la vista las obras de Isaías, principalmente por la similitud de Isaías 13 y 14 en base a lo que nosotros leemos acá. Dicen que también usa las mismas descripciones e imágenes que el profeta Isaías. Ambos estuvieron de acuerdo en que la causa principal de la caída de Babilonia iba a ser el orgullo y la arrogancia. Para los judíos y para futuras generaciones de creyentes, Babilonia se convertiría en sinónimo de todos los enemigos del pueblo escogido de Dios y de toda clase de incredulidad que se opone a Cristo. El evangelista Juan vemos que también utiliza la imagen de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Babilonia alcanzó su cenit durante el reinado de Nabucodonosor, que reinó por 40 años. Después de su muerte, el imperio comenzó a decaer hasta que los medos y los persas lo invadieron en el año 539 a.C. Durante todo el periodo persa, cayó más y más en el olvido. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo no era más que un montón de ruinas y en ningún caso una nación. Con un solo acto de juicio, Dios iba a castigar a Babilonia y rescatar a su pueblo. La nación israelita se había destruido ella misma por adorar ídolos y por seguir el liderazgo de reyes impíos. Se habían olvidado de que su verdadero lugar de descanso era Dios, el único que los podía ayudar. Otros habían usado el pecado de Israel como excusa para saquear la nación. Los enemigos habían saqueado a la nación y se habían llevado todo lo que pudieron de Israel y culparon de todo al pecado de Israel, negando también su maldad y propia responsabilidad. Sin embargo, Dios controlaba la historia de las antiguas naciones para que así la gente de Judea aprendiera una lección en esta amarga experiencia. Se iban a dar cuenta de cuán inútiles eran sus ídolos y de cuán poderoso y fiel es el Señor. Al aprender esta lección, otra vez se volverían hacia él arrepentidos y creerían la promesa que les había dado de regresarlos a su patria. Para demostrar su amor y su nuevo fervor, harían voluntariamente un nuevo pacto con él. Lo extraño de todo era que los mismos israelitas que habían sido oprimidos primero por los asirios y después por los babilonios, sobrevivirían y prosperarían, así como los rebaños pastan con toda tranquilidad en el pasto lozano, ellos también volverían a vivir en paz en su propia tierra. Dios les concedería esta paz a los de su pueblo, no porque la merecieran, sino que porque el Señor les había mostrado misericordia. La culpa de Israel y el pecado de Judá serían borrados porque el Señor los perdonaría y los dejaría empezar de nuevo. Dios era el verdadero enemigo de Babilonia y él no iba a permitir que la destrucción de su templo se quedara sin castigo. El último de sus reyes, embriagado de vino y de arrogancia, había ordenado que los utensilios del templo que habían sido llevados por Nabucodonosor fueran usados en una fiesta pagana con orgías y otras cosas. Esta orden fue la que selló su fin. El Señor dictó una sentencia rápida en contra de Babilonia, según leeremos posteriormente en el libro de Daniel, en el capítulo 5. A los, a los judíos fugitivos que escaparon de la ciudad se les dio instrucciones de divulgar la noticia de la venganza del Señor. Aunque Babilonia era una gran potencia mundial, iba a ser abatida porque el Señor les daría fuerza y astucia a sus atacantes. Las grandiosas murallas de la ciudad serían inútiles y la gran Babilonia caería. Luego veremos en el capítulo 51 que el profeta menciona especialmente tres razones por las que el Señor iba a castigar a Babilonia. Primero, con ese castigo probaría que no había abandonado a su propio pueblo, todavía estaba con ellos y permaneció fiel a su palabra y a su promesa. Segundo, al castigar a Babilonia demostraría que la iba a hacer pagar por sus pecados. El Señor había usado a Babilonia como una copa de oro para hacer que las demás naciones bebieran de su ira, pero Babilonia, toda hinchada de orgullo, no sabía que solamente era un instrumento en las manos del Señor. Y por último, le iba a probar a la nación caldea y a todas las demás naciones que solo Él es Dios, el Todopoderoso, el que decide el éxito y la caída de las naciones. También vemos cómo se destaca el amor de Dios por su pueblo. En el versículo 5 leemos cómo a pesar de su culpa, a pesar de la culpa de estos, Él no los abandona.
El Señor iba a usar los medos y a sus aliados como instrumentos para destruir Babilonia. Para terminar el día de hoy, finalmente sobre el último capítulo, quiero leer textual un comentario que me pareció interesante y dice así, dice, se desconoce quién añadió este epílogo a la profecía de Jeremías y también vale la pena hacer suposiciones. Y tampoco vale la pena hacer suposiciones, pero sí podemos estar seguros de que fue agregado por mandato del Señor y que es su palabra. Según los últimos versículos del capítulo, este fue escrito aproximadamente 20 años después de la caída de Jerusalén. El relato describe con lujo de detalles la caída de Jerusalén. Fue escrito con el propósito de mostrar una vez más que el Señor cumple su palabra y también tenía la finalidad de dar esperanza a los judíos que estaban viviendo en el exilio. Los primeros versículos nos cuentan la caída de Jerusalén, el cruel castigo que Nabucodonosor les infligió a Sedequías y a los funcionarios de su gobierno cuando estos trataron de escapar. El mensaje de este epílogo es sencillo. Todo lo que pasó fue por causa de la rebeldía de Jerusalén contra el Señor y sucedió exactamente como el Señor había dicho que sucediera. Así que terminando este libro, creo que es importante meditar, reflexionar en la importancia de las profecías, cómo se van cumpliendo con total exactitud. Y esto también nos va a ayudar a mirar desde otra perspectiva las profecías que tienen que ver con los últimos tiempos, en los cuales seguramente nosotros incluso somos parte hoy día, ya que según la descripción de estas profecías de los últimos tiempos, podemos ver la similitud con lo que nosotros estamos viviendo. Así que te animo a seguir estudiando, meditando las escrituras y sobre todo orando, buscando al Señor para que éste entregue paz a tu corazón y nosotros en vez de quizás asustarnos como podría pasar a un incrédulo, nosotros debemos confiar en el Señor, en su amor y en su misericordia.